Capítulo 36. Brienne se despertó temprano. Su herida recién abierta no le permitía descansar a pesar del agotamiento. El campamento de vanguardia sería desmantelado y trasladado pronto. Rara vez permanecían en un mismo lugar más de un día. Después de que la cosieran, Ser Jasper le había dicho que Ser Gladen había cumplido su turno y servía junto a Ser Barlow. Brienne sabía que Myrcella insistiría en que descansara, así que en lugar de enfrentarse a Myrcella con una herida recién cosida, evitó la discusión y simplemente se fue a la cama. Ahora que era de mañana, serviría junto a Ser Theo en la guardia del día. Ella y Ser Theo fueron informados de que Myrcella velaba a Lum, quien había resultado mortalmente herido. Brienne no había pasado mucho tiempo con Lum. Este se mostraba muy callado cuando estaba con los demás guardias de la tormenta. Brienne sospechaba que se sentía un poco fuera de lugar entre los guardianes elegidos por Myrcella, dada su ascendencia común y su falta de caballería. No habría sido su primera opción como guardia de la tormenta, pero el hombre era perspicaz y rápido, y a veces eso importaba más que la habilidad marcial a la hora de proteger a alguien. Llegó a la tienda y Ser Barlow la recibió. Lady Myrcella nos prohibió interrumpir su vigilancia, salvo en caso de emergencia. Brienne empezó a fruncir el ceño, pero el tirón de la puntada la detuvo. Respondió lentamente: nos mudaremos hoy, y ya es de noche. Asumiré la responsabilidad si considera que la interrupción fue injustificada. Ser Gladen asintió. Está bien, también le presentaré mis respetos a Lum. Entraron en la tienda y vieron a Myrcella inconsciente en el suelo. Brienne se movió más rápido que sus compañeras y en un instante estuvo junto a Lady Myrcella. Respira, no tiene heridas, les dijo Brienne a los demás. Myrcella, Myrcella. Despierten. La princesa emitió un suave gemido pero no se despertó. Voy a buscar al maestre, anunció rápidamente Ser Theo y salió corriendo de la tienda. Está simplemente agotada. Nadie entró en esta tienda, lo juro, preguntó Ser Gladen. Brienne no estaba segura. Ser Barlow también se acercó y miró a su alrededor. Ser Gladen, empezó Barlow, Lum te parece diferente. El caballero miró hacia el catre y Brienne lo oyó inhalar con fuerza. Su color está mejor, su herida ha sido cosida. ¿Es esto obra de Myrcella? Los dos examinaron la herida y poco después llegó el maestre. Brienne esperó nerviosa a que determinara qué le pasaba. El maestre la examinó a fondo y ordenó que la llevaran a una tienda. Ser Gladen, sin embargo, intervino y sugirió que sería mejor atenderla allí para evitar alarmar al campamento. Brienne sintió que debería haberlo pensado. Era ese tipo de pensamiento el que Myrcella esperaba de su guardia de la tormenta. No le veo nada malo. Respira con normalidad, su corazón late con fuerza y no veo ninguna herida. Parece como si estuviera completamente agotada. Creo que despertará con el tiempo. Cuando lo haga, le daremos agua y nos aseguraremos de que coma, pero al principio iremos despacio para evitar que vomite. Cuando el maestre se marchaba, Ser Barlow lo detuvo. Parece que Lum está mejor. Por favor, revísalo también. El maestre lo hizo, y articuló sorprendido. Esto es extraordinario. Quien le cosió la herida conocía su oficio. De alguna manera, ha recuperado la vitalidad. No puedo explicarlo, pero también quiero darte esperanzas. Si las heridas de su interior no estaban cerradas, no importa. Cualquier alimento o bebida que ingiera no se retendría donde debería estar, sino que se filtraría a sus entrañas. ¿No pudiste arreglar el agujero de adentro?, preguntó Ser Barlow. La carne que contiene tu alimento no es como la de tus músculos o tu piel. No se cierra tan fácilmente. La sustancia no es la misma. Quien cerró sus heridas no era un maestre y no conocería estos detalles. Quizá le haya dado más tranquilidad, pero su destino es el mismo. Ser Barlow negó con la cabeza. No, no lo creo. No había nadie en esta habitación, salvo Myrcella. Veo rubor en las mejillas de Lum, veo que su pecho sube y baja con facilidad. Lady Myrcella lo hizo. Rezó y velaba. Estoy seguro de que suplicó a los 7 que lo sanaran, y ahora ha sanado. Brienne vio que el maestre lo miraba con lástima. Espero que tenga razón, pero tengo otros asuntos que atender. El maestre no creía que Lum se recuperara. Ser Barlow sí. Brienne no creía que Myrcella malgastara el tiempo. Si cosía la herida, debía creer que estaba logrando algo. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda. El agotamiento de Myrcella, algo que Brienne nunca había visto, combinado con la posibilidad de una curación milagrosa de Lum, estaban relacionados. No lo sabía, ni sabía cuándo despertaría Myrcella ni si Lum sobreviviría. En cualquier caso, su deber era proteger a Myrcella y vigilar. Y así lo hizo. XXXX. Eddard Stark luchaba por controlar su temperamento. No era algo con lo que luchara solo.
La falta de sueño, la lentitud del progreso, las moscas y el calor del verano exacerbaban la frustración de todos. Desde la batalla de las doncellas, como la llamaban ahora los seguidores del campamento, el progreso había estado plagado de retrasos. Los jinetes de escolta temían alejarse del campamento. Robb se había ofrecido voluntario de nuevo, pero esta vez Eddard se había negado. No estaba dispuesto a permitir que su heredero muriera allí como explorador. Menos de un tercio de los que habían cabalgado con Mark Piper habían regresado. Esa noche, la preocupación lo carcomía las entrañas, a pesar de que Bran le había asegurado que Robb estaba entre los vivos. Su hijo no regresó hasta bien entrada la noche, exhausto, pero sano. Ser Mark no tuvo tanta suerte. 2 días después, encontraron su cadáver junto con el de muchos otros hombres que habían muerto en batalla. Edmure, consternado, se culpó a sí mismo por apoyar el plan de Ser Mark. El ánimo en el campamento se había agriado, y las incursiones nocturnas continuaban. Tomaron medidas para minimizar los daños causados. Ampliaron aún más el perímetro exterior, pero eso también requirió más soldados para la guardia nocturna. Las enfermedades también se habían infiltrado en los campamentos. Afortunadamente, no eran graves, pero la higiene básica y la distancia adecuada antes de hacer sus necesidades se volvieron menos frecuentes cuando los hombres estaban privados de sueño, doloridos, afligidos y frustrados. En resumen, fue una experiencia deprimente. Bran había compartido algunos de sus sueños, pero Eddard no los entendía bien. Una corona de fuego que provocaba gritos. Era una referencia a Stan y Sir Jorah. Luego estaba el sueño de Bran de una nieve interminable que sepultaba Invernalia, hasta que solo se veía la torre más alta. Se acercaba el invierno. Hablar de un verano interminable era una locura. Por una vez, a Ned no le importaría que la estación se adelantara. El calor insoportable solo aumentaba su miseria. Bran compartió otros sueños. Sueños de criaturas marinas con tentáculos en guerra. De una mantícora gigante, y más, como una franja roja en el horizonte que parecía no tener un significado claro. Los Greyjoy en guerra. Amor y Lorch haciendo algo importante. Todo era inútil, y empezó a dudar del valor de la presencia de Bran. Entró en la tienda de Stannis. Cada noche, Ned, Robb, Davos, Edmure, el rey Stannis y media docena de nobles más comentaban los acontecimientos del día, su progreso y si había alguna novedad. Esta vez, Edmure pidió primero una audiencia más privada, y los demás nobles no estaban presentes. Edmure se aclaró la garganta. Hay poco que buscar. Es bueno que ofrezcamos dinero a la gente común a cambio de comida, pero la gente ya ha perdido mucho. No tienen medios fáciles para conseguir comida sin sus hombres sanos, y hubo un incidente que podría requerir la justicia del rey. Stannis parecía cansado. Entonces, sigamos con lo que pasó. Algunos de los hombres que habían jurado lealtad al Lord Magister fueron a buscar comida. Ofrecieron la moneda, pero los aldeanos se negaron. Insistieron, y le lanzaron piedras. 2 aldeanos fueron asesinados. Los aldeanos exigen justicia y desean una audiencia con usted. Eddard frunció el ceño. Esto no estaba bien, pero no era algo que pudiera llevarse el rey. ¿Por qué no compareces ante el tribunal en lugar de tu señor padre, Edmure? Preguntó Ned. Edmure parecía incómodo. La casa Magister es un vasallo leal de los Tully. Creo que los hombres reaccionaron exageradamente ante las pequeñas piedras que le lanzaron. Deberían ser castigados, pero Lord Magister está en Seagard, y eso tensaría las relaciones. Ser Davos arqueó una ceja. Sin embargo, tu rey ya tiene reputación de ser un hombre duro, así que quieres que él decida su destino. Edmure asintió, y Stannis pareció irritado. Tenemos poco tiempo para esto, pero bien. Mencionen quién habla por la aldea y quién habla por los hombres de Magister. Lo que siguió fue un rápido resumen de los hechos. Los aldeanos se habían negado a la orden legal de entregar su comida. Explicaron cómo el malvado viejo león se lo había llevado todo. Hasta el último pollo, la gallina, la vaca y el cerdo, así como cualquier grano, verdura, fruta y carne. No les quedaba nada en absoluto. Lo poco que tenían se lo había dado la princesa cuando sus hombres fallecieron, y lo que pudieron cazar y recolectar. Que no era mucho. Los muchachos que lanzaron las piedras eran demasiado jóvenes para ser reclutados, pero los frustrados hombres de Magister los acorralaron y los asesinaron. La aldea les había entregado su comida, entonces, y ahora anhelaba la justicia del rey. Los hombres de Magister dijeron que simplemente cumplían con su deber. Que los habían abordado con piedras. Una de ellas había derribado a un hombre a caballo, golpeándolo en la cara. Solo había resultado herido, pero podría haberlo matado si la caída hubiera salido mal. Afirmaron que simplemente planeaban arrestar a los perpetradores para que Edmure los juzgara, pero estos se defendieron con cuchillos.
Eddard percibió una falsedad, pero la decisión dependía del rey. Muchachos o no, usar piedras y cuchillos contra hombres que siguen las órdenes del rey es un crimen. Los hombres de armas de la casa Magister son inocentes. La boca de Edmure se abrió con sorpresa. Su gracia. No había necesidad de matar chicos por una ira justificada, y griega. Viniste a mí para juicio. No tenías por qué. Ahora quieres impugnar mi decisión. Mi reino será un reino de orden, se cumplirán las leyes y no se tolerará la desobediencia. Edmure se calmó y Eddard sintió que se necesitaba una solución más amplia. Estos pueblos y ciudades tienen poca comida para nuestro ejército. Sí, la comida adicional ayuda una vez que nuestras líneas de suministro se amplíen, pero hay poco que ganar y mucha animosidad que generar. La opinión del pueblo llano no influirá en los señores ni decidirá las batallas, pero no debe ignorarse. La mitad de nuestros combatientes son reclutas del pueblo llano. Y lo que es más importante, Lady Mircella tiene todo bajo su control. Proporcionar una miseria después de que Tyrion lo haya robado todo, y su propia reputación se verá fortalecida. Stannis lo consideró. Con nuestra lenta marcha, nuestras líneas de suministro no están tan saturadas, pero con el tiempo lo estarán. Por ahora, podemos prescindir de la búsqueda de alimento, pero a medida que nos acercamos a desembarco del rey, puede que no tengamos esa opción. Robb se movió. Su gracia, creo que debemos reconsiderar nuestra forma de conducir esta guerra. El hijo de Ned se dirigió a las figuras del mapa sobre la mesa. Si me lo permite. El rey asintió. Las fuerzas de Lady Mircella tienen tanto éxito porque han tenido tiempo de preparar el terreno a su gusto. Saben que tomaremos el camino más rápido hacia el sur. Si nuestra intención era llegar a tiempo para ayudar a los Tyrell, probablemente ya sea demasiado tarde, a menos que Tyrion Lannister decida dejarse asediar en desembarco del rey. Edmure frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Necesitamos dejar de hacer lo que se espera. Ser Mark tenía un buen plan. Era una estrategia admirable y, hasta cierto punto, funcionó. La dificultad residió en que sus oponentes ajustaron sus tácticas con rapidez y eficacia, y él insistió en seguir el juego que nuestro enemigo le ofrecía. Necesitamos dejar de reaccionar, dejar de hacer lo que se espera, dejar de aprovechar las oportunidades que se nos presentan. No, necesitamos un plan diferente. Dilo ya, entonces, exigió Stannis. Si los Tyrell ganan, la guerra prácticamente está terminada. Sin embargo, si pierden, nos enfrentaremos al ejército superviviente de los Lannister y al resto de las fuerzas de las Tierras de la Tormenta. Sabemos por la batalla del Tridente que menos de la mitad de las Tierras de la Tormenta se reunieron. Nuestro ejército llegará enfermo, agotado, exhausto y con la moral baja. Podríamos ganar, sí, pero la derrota también es plausible. Davos frunció el ceño. Si nos seguimos persiguiéndolo, las fuerzas de Ser Barristan podrían acudir en ayuda de Tywin, y podrían moverse más rápido que nosotros, así que quizá lleguen a tiempo. Robb asintió. Cierto, pero propongo lo siguiente. Nos movemos hacia el oeste con parte de nuestra caballería y gran parte de nuestra infantería. Enviamos rápidamente la caballería restante al este. Nuestro avance hacia el sur se ha detenido, y tienen una difícil decisión. Sospecho que se quedarán prácticamente en sus puestos. Esto los congelará unos días, y luego ambos grupos se dirigirán al norte. La infantería guarnecerá Renal con una fuerza considerable. Podríamos abastecer fácilmente el lugar para un asedio prolongado. Una fuerza de 20.000 hombres es demasiado grande para ignorarla, pero casi imposible de desalojar, incluso con todo el ejército de los Lannister y las Tierras de la Tormenta. Tendría que ser asediada. Los labios de Stannis se tensaron. ¿Quieres que nos retiremos de un enemigo al que superamos en número hasta 4-1? Sí, Robb presentía que andaba sobre hielo fino, así que siguió adelante. Nuestro caballo tiene suficiente velocidad para dirigirse al camino de Duskendale o Medenpol. Esto genera incertidumbre en nuestro objetivo. Deberían enviar una fuerza para desmantelar también el camino de Duskendale. ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo para nuestros caballeros? Preguntó Edmure. Mar. Tenemos una ventaja abrumadora en el mar. Deberíamos aprovecharla. Cuanto más cerca estemos del mar, más fácil será abastecer a nuestros hombres. También podemos elegir nuestros objetivos. Podríamos desembarcar en el Valle Oscuro y estar a las afueras de desembarco del rey. Podríamos zarpar y depositar a nuestros hombres en el bosque del rey, o tomar Pergaminos, o el Salón del Atardecer, o si queremos arriesgarnos, el mismísimo Bastión de Tormentas. Garland Tyrell ha escrito que avanza por el camino del océano, amenazando las tierras del oeste. Nosotros amenazamos las tierras de la tormenta. ¿Qué harán entonces nuestros enemigos? Edmure frunció el ceño. ¿Pero cómo ganaremos la guerra con eso?
Al final tendremos que luchar contra su fuerza principal. Sí, pero en nuestros términos, no en los suyos. Vuelvo a preguntar, ¿qué haría Tyrion Lannister? ¿Abandonar Desembarco del Rey? ¿Abandonar las tierras de la tormenta? ¿Abandonar las tierras del oeste? La capital no puede alimentarse si los bloqueamos. Deben marchar. Ahora son ellos quienes vienen a nosotros, y nosotros quienes podemos preparar el terreno a nuestro antojo. Eddard comprendió la lógica de los pensamientos de su hijo. Sin embargo, había problemas. Si Mace Tyrell era derrotado, era posible que su heredero, menos marcial, pidiera la paz. Además, prolongaría drásticamente la guerra. El verano no podía durar eternamente y se necesitaban hombres para la cosecha. Veo sabiduría en esto, hijo mío, pero cuanto más se prolongue esta guerra, más sufrirá el pueblo. Hay otras posibilidades además de la aplastante victoria de Tyrion sobre Mace o la derrota de Mace sobre Tyrion. Y si luchan hasta un punto muerto, donde los Tyrell aún conservan su ejército y se retiran en orden. Robb pareció sorprendido por su padre, pero continuó con valentía. Es posible, pero no podemos seguirles el juego. De nada nos servirá llegar maltrechos e incapaces de luchar cuando podríamos hacer mucho más para asegurar nuestra victoria final sobre los Lannister. Ser Davos miró el mapa. Su gracia, sé más de batallas marítimas que terrestres. El joven Stark dice la verdad sobre Desembarco del Rey. Nuestros barcos han inmovilizado su flota en la bahía de Aguas Negras, y los superamos en número con creces. No pueden traer comida, morirán de hambre, y puedo asegurarme de que ningún contrabandista pueda traerla al puerto. Edmure volvió a mirar el mapa. No creo que Lord Tyrell pierda. Tiene los números, y hemos derrotado al perro rabioso de Tyrion. También estarán cansados de la batalla y la marcha. Ned vio la mueca de Robb. Tío, si Lord Tyrell gana, no habremos perdido nada. Habremos ganado. Debemos prepararnos para lo que ocurra cuando no hayan ganado. Edmure miró al mapa y luego emitió un sonido afirmativo mientras asentía con la cabeza. Sin embargo, Stannis todavía parecía enojado. El sonido de sus dientes rechinando era apenas audible. Los hombres dirán que tenía miedo de enfrentarme a mi sobrina. Davos negó con la cabeza. Dirán que tomaste una decisión sabia, o, en todo caso, que Ser Barristan, como el más grande caballero vivo, era tu superior en batalla. No habría vergüenza en eso, su gracia. No, dirán que fue Myrcella. Su presencia en la llamada batalla de las doncellas lo confirma. Los hombres siempre han buscado burlarse de mí. Encontrarán su parloteo sobre una niña pequeña que me humilla mucho más excitante que si se tratara de Ser Barristan. Eddard aún no estaba seguro de cuál era el mejor camino a seguir. Stannis miró al mapa y luego a sus consejeros. Consideraré la mejor manera de proceder y tomaré una decisión mañana. Miró a Robb. Tienes una buena cabeza. Si no sigo tu consejo, no dejes de darme más en el futuro. Valoro más el desacuerdo honesto que los aduladores vanos y los laméculos. Robb asintió y salieron de la tienda para atender a sus hombres. Eddard habló un poco más con Robb sobre sus preocupaciones por una guerra más prolongada. Ambos conversaron hasta bien entrada la noche. Eddard estaba muy satisfecho con el hombre en el que Robb se había convertido. Su heredero poseía una comprensión estratégica y logística que superaba la suya, con la excepción de algunos puntos débiles que Eddard le ayudó a considerar. La decisión ya no estaba en sus manos. Le correspondía al rey Stannis. XXXX. El padre de Jaime venía, y Jaime estaba deseando cederle el cargo de mano. Mace Tyrell marchaba con una fuerza masiva por el camino de las rosas. Por suerte, el ejército Lannister, al mando de Tywin, llegaría primero a Desembarco del Rey. Poder acostarse con su hermana había sido un gran alivio para él, al igual que permitir que Cersei hiciera lo que quisiera. En general, ella había intentado que se enviaran órdenes para asaltar el Valle Oscuro, claramente con la intención de que Ser Adán muriera. Por suerte, él había logrado convencerla de que perder cualquier número de soldados al asaltar una fortaleza bien defendida pondría en peligro la ciudad, y ella había cedido. Tyrion había enviado instrucciones por adelantado. No quería fanfarrias ni recibimiento en las puertas. En cambio, deseaba dirigirse rápidamente a la Fortaleza Roja y reunirse con el Consejo Privado de inmediato. O con lo que quedaba del Consejo Privado. Tyrion entró con paso decidido con su hermano menor Kevan. Eran 4 Lannister, el Maestre Pycelle y Varys. Jaime siempre esperaba que su padre se viera serio, pero la expresión de Kevan le preocupaba aún más. La expresión de su tío era la de un hombre que apenas controlaba su temperamento, algo que Jaime no conocía. Varys se levantó. Mi señor Lannister, toda la ciudad se alegra de su llegada. Se han encendido velas en los septos y el guerrero ha recibido oraciones por su éxito marcial. Su padre lo miró, pero no respondió. Cersei se levantó.
Padre, me alegra ver que estás bien. ¿Está Mircea contigo? No, respondió Tibin. Tomó asiento, y Kevan tomó el de al lado. No tenemos tiempo para perder el tiempo con formalidades. ¿Cómo anda el abastecimiento de alimentos de las ciudades? Jaime y Cersei se miraron. Jaime sabía que tenían suficiente comida para su guardia, y en caso de un asedio a la Fortaleza Roja, estarían bien, pero nunca había tenido buena cabeza para los números. Cersei hizo una pausa, insegura también. El gran maestre Pisella acudió en su rescate y recitó información sobre granos, carne y otros alimentos. Milord Lannister, con la constante llegada de venado y cerdo de las tierras de la tormenta, hemos evitado una hambruna total. Pero solo por el momento. La ciudad tiene, demasiadas bocas que alimentar. El maestre se acarició la larga barba mientras ordenaba sus pensamientos. Ya no llega comida del mar, ni de las tierras de los ríos, ni del dominio. Las tierras de la corona nunca han podido sustentar por sí solas a la población de desembarco del rey. Kevan asintió. El bloqueo naval no tiene solución. Si nos asedian, no podrán llegar más importaciones de las tierras de la tormenta. A Jaime le vino bien. Los asedios eran una mierda. Prefería una pelea directa que semanas esperando sin hacer nada. Ya había pasado suficiente. Expulsen a las criaturas inútiles del lecho de pulgas y sellen las puertas, salvo para la entrega de mercancías. No necesitamos a gente como ellos aquí. Asegúrense de que la Fortaleza Roja esté más que bien abastecida, ordenó Tywin. Jaime supuso que los capas doradas, al obligar a los plebeyos más pobres a abandonar sus hogares, los ensangrentarían un poco. Era cruel, pero también lo era el hambre. Quizá los miserables podrían vivir de la tierra o encontrar una aldea que necesitara su trabajo. No era del todo descabellado, ya que muchos hombres sanos habían sido llamados a servir como reclutas. O tal vez recurrieron al bandidaje. Independientemente de sus sentimientos, Tywin había hablado. Tywin exigió respuestas sobre diversos temas: la disposición de las levas y los caballeros de las tierras de la corona, el estado de las murallas y la ausencia del maestro de la moneda. Tywin, molesto por el asedio de Ser Adam al Valle Oscuro, ordenó su inmediata retirada. Estaba furioso con la marcha de Meñique, que se llevaba consigo soldados y una cantidad considerable de la moneda libre disponible del tesoro. ¿Qué locura te ha invadido? Lysa Arryn Elisa Tully. Su hermana está casada con Stark. Su padre es Oster Tully. Si a Lysa le importaba Meñique, y no se trataba de un simple plan para expulsarlo de la ciudad, ahora no tiene motivos para no unirse a nuestros enemigos. No has hecho más que multiplicar a nuestros enemigos, reducir el dinero disponible para pagar a los capas doradas y a nuestros soldados, y despojarte de defensores. Jaime vio a Cersei marchitarse bajo el cáustico bombardeo de su padre. Era nuestra única esperanza. Necesitamos el valle y nos superarán en número. Tywin la fulminó con la mirada con sus ojos verdes salpicados de oro. El peso de su desprecio era como un peso físico. Jaime se aclaró la garganta y acudió en ayuda de su hermana. Padre, lo hecho está. Ahora que estás aquí, puedes asumir el cargo de mano y podemos seguir adelante. Tywin volvió la mirada hacia Jaime. Asumiré el cargo de mano y regente. Comprendí la necesidad de luchar personalmente en la prueba de los 7 para asegurar la victoria, pero dejaste la ciudad sin el liderazgo adecuado. Jaime parpadeó confundido. Padre, empezó, pero Cersei lo interrumpió. ¿Qué? Soy la madre de Joffrey. Soy la regente. Por supuesto, me someteré a tu sabiduría cuando. Esto no está en debate. Así será. Ahora cállate, hija. Jaime hizo una mueca, casi esperando un arrebato explosivo de su hermana, pero era su padre. Era Tywin Lannister. Si había un hombre en los 7 reinos capaz de intimidar a Cersei Lannister, ese era él. Señor Varys, necesito toda la información que tenga sobre Melisandre de Asai. También quiero que sus pajarillos estén atentos a cualquiera que tenga tratos con magia oscura o conocimiento de los aglutinadores de sombras. Arresten a Toros de Mir si aún está en la ciudad. Jaime vio que Varys parecía algo incómodo por una vez. Mi señor, obedeceré sin duda. ¿Puedo preguntar qué ha provocado esta curiosidad? Stannis tiene una bruja a su servicio, quien envió una criatura de las sombras para asesinarme. Quiero saber cómo fue posible y qué podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir. El maestre Pisella balbuceó. Imposible, mi señor. Probablemente era un hombre sin rostro que usaba trucos oscuros. La magia no son más que historias supersticiosas que... No hables de cosas que no comprendes, Pisella, interrumpió Tywin con un tono frío de furia contenida que Jaime solo había oído 2 veces en su vida. Esa criatura era de constitución sobrenatural, y solo el acero valirio podía dañarla.
Era el turno del mestre de languidecer ante la mirada del señor de Roca Castelli. El anciano solo pudo asentir, sin atreverse a decir una palabra más. A Jaime no le gustaban las historias de Snarks, Grumpkins ni cosas que hacían ruido en la noche. Sin embargo, los dragones habían existido alguna vez, al igual que otras criaturas extrañas. Su padre estaba vivito y coleando, así que, fuera lo que fuese, esta criatura podía ser aniquilada. Tywin continuó hablando. Piselle, reunieras todo el acero valirio de la ciudad, ya sea de una cadena de maestre, un adorno o un cuchillo. Encuéntramelo. Quiero forjar tantas espadas pequeñas como sea posible. Si no hay suficientes, entonces manda a fabricar puntas de virotes de ballesta. Como usted diga, mi señor. Tywin dio órdenes a Varys y Piselle y luego los despidió, dejando la sala solo para la familia. Tywin le hizo un gesto a Kevan. Necesito saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió mi hijo mayor? Cersei miró fijamente a su tío. Lamento lo que le pasó a tu hijo. Di instrucciones explícitas a los mercenarios de no dañar a nadie de sangre Lannister. No me arrepiento de haber actuado. Si hubiera esperado, Jaime, Lancel, Joffrey, Myrcella y Tommen habrían muerto. Jaime mantuvo la compostura. Sabía que su amante mentía, pero no sería él quien la desenmascarara. Y sin Meñique, no había nadie que pudiera desmentir sus mentiras. Kevan se irritó. He hablado con Tyrek. Los mercenarios no hicieron ningún esfuerzo por evitar atacarlo a él o a Lancel. Usé lo que tenía, tío. Yo también lloro por Lancel, pero los mercenarios son notoriamente poco fiables. Kevan se burló. Tu incompetencia provocó la muerte de mi hijo. Casi provocó la muerte de tu hija. Casi provocó la muerte de Tyrek. Casi provocó la muerte de Tyrion. ¿Cuánta sangre Lannister casi se perdió con tu idiotez? Había 100 maneras de acabar con la vida de Robert aparte de esta masacre. La vida de Robert ni siquiera debería haber necesitado terminar. ¿Cómo no le pudiste tener en tus manos? La mujer más hermosa del mundo, con un hombre sencillo de lujuria simple. No estabas aquí. Padre y tú estaban en las tierras del oeste, donde ya nadie se atreve a desafiarlos. No tienes idea de cómo era. Me deshonró a cada paso, ese patán gordo, miserable y borracho. Tywin intervino. Si no pudiste, deberías haber avisado. Con mis 2 hijos aquí y altos cargos en nuestra familia, supuse que tenías todo bajo control. Claramente, me equivoqué al confiar en ti. Por eso has terminado tu puesto de regente. No participarás en las reuniones del consejo privado. Podrás estar presente en la corte, si guardas silencio. Cersei tembló, y Jaime sintió compasión por ella. Todavía estaba enojado con ella por haber puesto en peligro a su hermano, pero era tan hermosa, y no era justo que su rostro perfecto se viera empañado por la tristeza, el miedo y la indignación. Padre, mi hermana tiene razón. Robert era incontrolable. Ni Stark ni Renly pudieron convencerlo de hacer nada una vez que tomó una decisión. Tywin lo miró. Deja de defender a tu hermana. Al menos tienes cierta competencia, pero te rebajarás apoyándola. Los Lannister apoyarán a los Lannister en público, pero aquí, solos, no nos permitiremos tonterías sin fundamento. La mandíbula de Jaime se apretó, pero no habló más. Al no ver más argumentos, Tywin se volvió hacia Cersei. Hará las paces, hija. Pienso ofrecer tu mano en matrimonio a cualquier partido neutral que nos apoye. Oberyn Martell, Tristán y Martell, Lionel Corbray, Harold Arryn, o incluso un maldito Frey. ¿Qué? Cersei perdió la compostura y gritó. Oh, no te preocupes, murmuró Kevan con amargura. Los Martell nos odian, el Valle probablemente se aliará con Stannis, y los Frenos se atreverán a unirse mientras estemos a la defensiva. Simplemente no merecería la pena. Jaime hizo una mueca. No deseaba ver a su hermana casada de nuevo, claro. Sin embargo, la idea de que la hermosa Cersei Lannister no mereciera una alianza matrimonial en las circunstancias actuales la irritaría profundamente. Aún así, lo intentaremos. Tu mano y la insinuación de una dote absurdamente generosa podrían inclinar la balanza. Independientemente de lo que pienses al respecto, Cersei, cumplirás con tu deber hacia la casa Lannister. Al igual que tu hijo. Cersei seguía sentada en un silencio atónito y horrorizado, así que Jaime intervino. ¿Qué quieres decir? No podemos permitirnos ser asediados y mantenernos a la defensiva. Pretendo usar a Joffrey como cebo para que la flor y nata de Alto Jardín se comprometa a luchar. Con tantos enemigos como tenemos, una guerra prolongada no nos servirá de nada. Derrotamos a Mace Tyrell y lo hacemos prisionero. Luego, giramos al norte y derrotamos a Stannis. En ambas batallas nos veremos superados en número, pero este es el mejor camino. No te lo permitiré, siseó Cersei frenéticamente. No lo usaré como cebo.
Es demasiado arriesgado. Necesita quedarse en la ciudad. Kevan resopló divertido. Su tío no solía actuar así, pero parecía disfrutar de la consternación de Cersei. El niño pronto cumplirá 15 años, señaló Kevan. Cersei miró a su alrededor con extrañeza. No, diles a Jaime que no está listo para la guerra. No es como tú. Es un gobernante, no un guerrero. La mirada serena de Tyrion demostró que no había lugar para la disidencia. Esto no está a discusión. La Guardia Real estará allí para protegerlo, por supuesto. Y si Jaime se tomó el tiempo de enseñarle a Myrcella a luchar, seguro que también le enseñó a Joffrey. Los gemelos parpadearon al unísono y ambos dijeron, ¿qué? XXXX. A Oberyn y Meros Martell le gustaba que lo llamaran la víbora roja. Disfrutaba de cómo la gente se ponía nerviosa al cenar con él, temerosa de su reputación y su talento para los venenos. Era uno de los pequeños placeres que disfrutaba cuando insistían que un acompañante probara un vino en particular. La mirada de preocupación, alarma e inquietud siempre era divertida. Sobre todo porque nunca había envenenado la comida ni la bebida de nadie. Tampoco violaría el derecho de los invitados, pero ellos no lo sabían, y eso hacía la conversación mucho más intrigante cuando la otra parte temía la muerte. Recientemente, había supervisado Lanza del Sol, la capital de Dorne. Lo hizo para ayudar a su hermano, quien ahora se alojaba en los jardines del agua. La gota de su hermano mayor había empeorado, y la naturaleza tranquila alivió los dolores de Doran. 2 veces al mes, Oberyn visitaba a su hermano para mantenerlo informado y escuchar sus decisiones. Era innegable quien gobernaba Dorne, y no era Oberyn. Los jardines del agua no estaban lejos, a menos de 16 kilómetros, y se podía llegar a ellos en un día. Tras pasar junto a los guardias, llegó a la habitación de su hermano, que tenía una vista clara de las piscinas donde jugaban los niños. Doran, hay novedades. El gobernante de Dorne se apartó de su vista y miró a Oberyn, instándolo a continuar. Viserys Targaryen ha muerto. Los ojos de Doran se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? Oberyn frunció el ceño. Los salvajes Dothraki lo coronaron con oro fundido en la cabeza, pero eso dicen las historias. El necio desenvainó acero en un lugar sagrado de Dothraki. Tu plan está en ruinas, y nosotros nos beneficiamos. No necesitamos una restauración Targaryen para obtener justicia para Elia. Doran estaba en silencio y Oberyn, como siempre, llenó el silencio. Me pregunto si alguna vez tendremos venganza. Ser Gregor Clegane, el violador asesino, ha muerto, pero no a manos mías. Los Lannister libran una guerra casi imposible de ganar, una guerra en la que ni siquiera estamos involucrados. Seguramente no te molesta que los Lannister se enfrenten a una lucha terrible, ¿no? Me regocijo por su sufrimiento, pero debo ser parte de él. ¿Por qué Dorne es neutral? Declaren a favor de Stannis y permítanos contribuir, aunque sea un poco, a la caída de los Lannister. Doran suspiró. Hermano, comparto tu sed de venganza, pero también busco restaurar a los legítimos gobernantes de los 7 reinos. Viserys ha muerto, pero hay otros. No. Cualquier plan que tengas llegará demasiado tarde. Los Lannister serán destruidos antes de eso. No quiero oír más esperas, más deliberaciones interminables y dilaciones. Te juro que si no me das permiso para ir con el estandarte de Dorne, iré como yo mismo y serviré con cualquier ejército que me acepte. Doran lo miró fijamente con dureza. ¿Estás decidido a esto? Lo soy. Quiero tu bendición, quiero la bendición de Dorne. Si somos compañeros, podemos asegurar que no haya paz sin la muerte de Tyrion y Jaime. Stannis es un Baratheon. ¿No deseas acabar con la dinastía del usurpador? En realidad, no me importa. Los Targaryen no lograron mantener a Elia a salvo. El rey loco incumplió con su deber. ¿No recuerda las cartas de Elia y el miedo a sus furias en la corte? Tú sueñas con el trono de hierro. Yo no. El rostro de Doran se torció por un segundo y luego volvió a su compostura habitual. Estoy decepcionado de ti, pero hay ventajas en aliarse con Stannis en esta situación. Si te diera un ejército para ir al norte, ¿qué harías con él? Oberyn se frotó la mandíbula mientras reflexionaba. Dependiendo de cuántos hombres tenga, navegaré hacia desembarco del rey y me uniré a Stannis, o bien marcharé por el paso del príncipe y atacaré a los señores de la Marca. Con sus ejércitos lejos, podemos hacer mucho. Podríamos expandir las fronteras de Dorne. Doran tenía una mirada pensativa. Luego, tomó una decisión interna. Muy bien, tendrá lo que deseas. Tengo algunas condiciones e instrucciones específicas para ti. No permitiré que te alejes de los Tyrell. Los cuervos saldrán. Dorne declarará que los hijos de Cersei son de sangre noble. Véngate de Elia, pero recuerda que también eres un príncipe de Dorne y tienes un deber que cumplir. Oberyn sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro.
La víbora roja de Dorne iba a la guerra. Fin del capítulo 36. Capítulo 37. Galadriel, segundo hijo de Mace Tyrell y comandante de más de 20.000 hombres, no podía evitar preocuparse por su padre. Su padre se había sumido en el dolor y la rabia al enterarse de la muerte de Loras. Era una suerte que lo acompañara Lord Tarly, un hombre en cuya perspicacia confiaba. Aún así, Garland se preguntaba si debería haber ido con su padre. Claro que no tenía sentido preocuparse ahora. Tenía sus propias batallas que librar. Una de ellas, y no la menos importante, era asegurarse de que los hombres bajo su mando no actuaran como Lannister. Los horrores de lo ocurrido en las tierras de los ríos eran realmente inauditos. Muchos en el dominio querían ver las tierras del oeste arder, a sus habitantes pasados a cuchillo y una brutalidad masiva contra ellos, como hacían con otros. Garland se negó a permitir que eso sucediera bajo su mando. Creía que los votos de caballero significaban algo. Continuaría esta guerra con todas sus fuerzas, pero el objetivo era derrotar a los Lannister, no a la gente común que se encontraba en tierra Lannister. Para ello, había reducido la búsqueda de alimento a un mínimo razonable. La gente común perdería su comida, pero dio instrucciones estrictas de no robarles sus objetos de valor ni permitir violaciones. También debía dejar ganado, como las gallinas, para que pudieran seguir produciendo alimento. A pesar de sus órdenes, los hombres serían hombres, y ya había visto a 5 hombres ahorcados por sus fechorías. Una voz insistente en su interior le decía que podía permitirse ser generoso porque contaba con suficientes provisiones. Tomaría las mismas decisiones si no estuviera tan cerca del dominio. Tomaría esas mismas decisiones si al tomarlas condenara a su familia. Le gustaba hablar de este tipo de dilemas con su hermano Huillas. Lannisport, por supuesto, sería diferente. Ese era el incentivo para el buen comportamiento. Lannisport sería saqueado, aunque, una vez más, la gente común no sufriría daño. Sus hombres habían llegado a Crackheall, y él había dejado unos buenos 2.000 para sitiarlo. Podría haber asaltado la fortaleza y, con su abrumadora superioridad numérica, haber tenido éxito. Pero no parecía tener mucho sentido. Era mejor así, y el campamento a las afueras de Crackheall funcionaría como un punto de suministro secundario para su convoy de bagajes. ¿Crees que Lord Lefort saldrá del diente para desafiarnos?, preguntó Leo Blackwar. El hombre alto que habló actuaba como segundo de Garland en la campaña. Estaba casado con Olenna Tyrell, una Tyrell que compartía 2 bisabuelos con Garland. Brian Fossoway, heredero de Ciderhall, se había disgustado por no haber sido nombrado segundo de Garland, sin duda creyendo que era un candidato viable, dado su parentesco con la esposa de Garland. Garland quería comandantes competentes, y aunque ser Brian no era completamente inútil, era, como mucho, mediocre. Es cauteloso. Sospecho que esperará órdenes del viejo león. Lo superaremos en número, y las tierras de los ríos aún representan una amenaza. Si Diente de Oro cae, todas las tierras del oeste estarán abiertas desde el este. No, creo que preferiría quedarse sentado, pero Tywin podría ordenarle que marche. Ser Leo asintió. No hemos tenido noticias de los hijos del hierro ni de sus intenciones. El reabastecimiento sería mucho más fácil si pudiéramos usar su flota. Garland sabía que su padre había permitido que la flota, los caballeros y hombres de armas de Red Ruin permanecieran en el dominio. Lo hacía por consideración a sus hijos gemelos, que aún secuestraban en desembarco del rey. Sin esa flota, no podrían desafiar a los hijos del hierro si decidían atacar a más que solo a Lannister. Balon Greyjoy era un hombre quisquilloso y cruel, al que le daba igual quien ostentara el trono de hierro, solo poder saquear a su antojo. Garland sentía especial antipatía por los hijos del hierro, pues ni siquiera pretendían adherirse a las reglas del honor o la misericordia. Aceptaban con regocijo a las esposas de Sal como botín. Casi deseaba que Balon intentara algo, para tener una excusa para derrotar a los Greyjoy de una vez por todas. Casi, aunque no quería que sus esfuerzos por someter a los Lannister se vieran dificultados. ¿Alguna otra noticia, Leo? Nada destacable sobre la guerra. Lamentablemente, nos han dicho que Leona Tyrell falleció a causa de la fiebre. La muchacha era una prima aún más lejana de Garland de lo que lo había sido Lenny, pero morir por enfermedad a una edad temprana siempre era una tragedia. Les daré el pésame personalmente. Ocúpate de los hombres, Leo. Garland sentía una profunda compasión por su madre, Alice. Perder a un hijo era una experiencia terrible. Tras haber visto a su padre llorar la muerte de Loras, sabía lo terrible que era. Garland también sabía que, antes de que esta guerra terminara, mataría a muchos hijos de padres y causaría ese mismo dolor. Lo aceptaba con tranquilidad. Era necesario, pero haría todo lo posible para garantizar que no se produjera una masacre descontrolada y vengativa del pueblo de las tierras del oeste.
XXXX. Le di un buen susto a mi guardia de la tormenta cuando me pasé curando a Lum. En total, estuve inconsciente poco más de 24 horas y preocupé mucho a Brienne y a los demás. Tendría que ser más cuidadoso en el futuro, pero lo importante era que había cumplido mi objetivo. Lum había sobrevivido. Claro que eso creó otros problemas. Lum despertó antes que yo, y el maestre, intentando frustrar las esperanzas de todos sobre su supervivencia, solo hizo que su recuperación, completa y relativamente rápida, pareciera aún más una obra sobrenatural. Ser Barlow, uno de los primeros en encontrarme, concluyó de inmediato que mis fervientes oraciones habían conmovido incluso a los 7 a escuchar mis súplicas y conceder su misericordia a Lum de la Guardia de la Tormenta. Naturalmente, pensaron, mi fervor y mi apasionada súplica a los 7 habían agotado por completo mi cuerpo infantil. Supongo que podría ser peor. Nadie sospechaba que yo tuviera poderes mágicos, solo que había servido de conducto para sus 7. Parecía una trampa, como el orbe de computación tipo 95, pero hasta el momento ni Ser Décimo ni ninguno de sus secuaces habían aparecido. Lo cual me pareció extraño, pero ese incompetente y torpe disfrazado de Dios era propenso a causar problemas. Así que quizás debería simplemente considerar mi buena suerte, al menos, de que no se hubiera anunciado. En resumen, odiaba que me vieran como una especie de figura religiosa. Pero dada la situación, que me vieran como alguien capaz de usar magia podía ser peor. Así que no hice nada para disuadir o alentar sus creencias. Desde la batalla, todo había ido viento en popa. Stannis parecía dudar en usar a sus escoltas, y teníamos vía libre para hostigar a su ejército. Imagino que estaban bastante desdichados. Seguí rotando a mis hombres para que descansaran bien entre las tareas de hostigamiento. Para entonces, me había asegurado de que, a menos que mi abuelo se entretuviera, pudiera luchar contra los Tyrell sin la interferencia de Stannis. Entonces las cosas cambiaron. El enemigo dividió sus fuerzas y dejó de avanzar hacia el sur. Esto fue realmente molesto, ya que si hubiera tenido a Lord Beric conmigo, podría haber castigado esta audaz maniobra. Así las cosas, sería difícil para la mayor parte de mi ejército conservar Ristán, dar la vuelta si deseaba enfrentarme al grupo oriental o al occidental. Según mis exploradores, el grueso del ejército, con casi toda la infantería, se dirige al oeste. Los caballeros, los jinetes libres y los escoltas restantes se dirigían al este. No estaba seguro de qué podían hacer los que iban al oeste. Marchar hasta las tierras del oeste. Intentar ir al sur más tarde, donde mis fuerzas no estorbaban. La caballería, en cambio, me preocupaba. Podrían llegar a sus posiciones rápidamente si así lo deseaban. Llegar al camino del Valle Oscuro les daría un camino despejado hacia Desembarco del Rey. Reuní a mi guardia de la tormenta para hablar del asunto. Esto sería instructivo y les ayudaría a desarrollarse. Pero fue agradable tener a todos los nobles un par de días fuera a conservar Ristán. No había necesidad de fingir ser una niña que solo repetía consejos que otros me habían dado. Todos menos Ser Barlow estaban conmigo mientras comentaba las noticias. Stannis ha dividido su ejército, comencé, y luego detallé aproximadamente cuántos irían en cada dirección. ¿Cuáles creemos que son sus objetivos? Ha desistido de intentar atravesarnos, declaró Ser Jaspar. Ahora intentará rodearnos, pensando que solo podemos estar en un lugar a la vez. Dividir nuestras fuerzas no es lo ideal, respondió Ser Theo. En cierto modo, tiene razón. Esperé a ver si alguien más intervenía. Hice un gesto hacia Lum. Lum, ¿cuáles son sus objetivos, basándose en esto? Lum frunció el ceño levemente y se aventuró a decir, no creo que quiera rodearnos y dirigirse a Desembarco del Rey. No tendría sentido. No sabrá dónde están nuestros hombres sin sus escoltas en el campo, y dividirse así podría significar una derrota numérica. Solo tiene sentido si no va hacia el sur. Le sonreí. Bien, puede que tenga razón. Puede que esté coordinado con Lord Tyrell, pero la única ruta, al menos por tierra, que podría llevarlo a Desembarco del Rey a tiempo, sería por el camino del Valle Oscuro. Aún así, correría un riesgo increíble. Serly le gruñó un poco. Los malditos barcos. Stannis era el maestro de barcos antes de su traición. No tiene que pasar por entre nosotros. Puede navegar a nuestro alrededor. No cabe todo su ejército en sus barcos, así que se lleva su caballo y deja atrás su infantería. Eso es lo que yo también he supuesto. ¿Qué podemos hacer para detenerlos? No estoy seguro, Lady Myrcella. Ser Clauden revisó el mapa. Carecemos de la capacidad para adelantarnos eficazmente a las fuerzas del este. Si Lyle tiene razón, probablemente se dirigirán al norte pronto. Sugiero que nos dirijamos al sur, cuanto antes.
Eso era tentador por varias razones, pero era la mejor idea para la guerra. No bastaba con cumplir con nuestras objeciones a la misión actual. A largo plazo, necesitábamos algo grande. Entonces los dejamos hacer lo que quieran, replicó Ser Jaspar. Nos temen, los vencemos. Deberíamos hostigar a uno de los dos grupos y asegurarnos de que sigan temiendo. Ser Gladen observó al corpulento caballero. Nos superarán en número si nos enfrentamos a cualquiera de sus grupos, y perderemos todas las ventajas que teníamos. La fuerza montada del este avanzará más rápido que nosotros. No tiene sentido perseguirlos en vano. La última noticia de Lord Tywin es que luchará con los Tyrell dentro de unos días. Podríamos esperar el resultado de esa batalla. Podría cambiar mucho, y Lord Tywin podría tener un plan para nuestras fuerzas, sugirió Ser Lyle. Traer a Lady Myrcella de regreso a Desembarco del Rey también sería más seguro para ella, respondió Brienne lentamente. Me gustaba su forma de pensar, pero a veces había que asumir riesgos a corto plazo para reducir los riesgos a largo plazo. Ya había elaborado un plan, pero quería ver qué podía hacer mi guardia de la tormenta. Quiero que cada uno de ustedes elabore un plan. Lo que he escuchado hasta ahora se puede resumir en 4 ideas. Ir inmediatamente al sur, mantener nuestra posición, ir tras el grupo del este o ir tras el grupo del oeste. Tómense 30 minutos para trabajar en los detalles por su cuenta y luego lo discutiremos de nuevo. Consideren los objetivos, cuánto tardará Ser Barristan en cambiar de rumbo, cuáles son los peligros y cómo responderá el enemigo. Me daría curiosidad ver qué se les ocurriría. Incluso podría cambiar mis propios planes si escuchara un argumento suficientemente sólido. Una de las razones por las que el ejército imperial ganaba con tanta frecuencia y en tantos frentes, a pesar de estar en inferioridad numérica, era su compromiso con el debate abierto y directo. Cuando el tiempo lo permitía, el Estado Mayor escuchaba la estrategia y las tácticas sobre cómo llevar adelante la guerra. Si bien es cierto que algunas ideas estaban prohibidas, nadie quería tolerar a un derrotista. En general, era un sistema fantástico que evitaba la mentalidad de adulador y el pensamiento colectivo. La razón de ser oficial de la Guardia de la Tormenta era ser mis guardaespaldas, pero si bien eso era importante, no era la razón por la que los estaba formando y entrenando de esta manera. Los 7 reinos organizaban sus ejércitos de una forma tan caótica que me molestaba. Más allá de que la mayoría de los soldados eran simples reclutas, la estructura de mando era simplemente horrible. Técnicamente, la ciudadela de Antigua poseía conocimientos militares y de guerra. Los maestres con una sólida formación eran considerados expertos en tácticas de combate y guerra. Pero más allá de estar disponibles para la atención médica, la mayoría de los maestres simplemente instruían a los hijos de los nobles sobre la guerra, sin participar activamente en el campo de batalla como comandantes. Con las fuerzas desplegadas contra nosotros, era improbable una victoria rápida en este conflicto. Incluso si la hubiera, siempre habría otro conflicto en el horizonte. 2 sangrientas guerras civiles en menos de 20 años no lograron la estabilidad de un reino. Desarrollar un cuerpo de oficiales y un Estado Mayor era crucial para la seguridad a largo plazo de las tierras de la tormenta. La otra ventaja crucial para mí fue que ya no tendría que involucrarme personalmente en el frente una vez que contara con comandantes verdaderamente competentes. Todo esto llevaría muchos años, pero con el tiempo podría pasar la antorcha y relajarme en Bastión de Tormentas. Probablemente también podría delegar la mayor parte de mi trabajo a administradores competentes. Era bueno tener metas en el horizonte en las que fijarme para que los esfuerzos diarios tuvieran sentido. XXXX. A Jaime aún le costaba creer que su extraña sobrina, o quizá hija, se hubiera entrenado para ser una competente luchadora con cuchillo. Las mujeres guerreras no eran del todo desconocidas. El norte tenía algunas, al igual que Dorne, y al parecer la hija de Balon también luchaba. Pero no usaban cuchillos. Una lanza como la que usaban los dornienses tenía sentido. Mantener a raya oponentes más fuertes era una buena idea cuando uno era más débil. O si tenías el tamaño monstruoso de Brienne o un Mormont, podías usar un arma tradicional. Pero un cuchillo, una daga, tenían su lugar en el campo de batalla, pero no como arma principal. ¿Quién la había entrenado? Su padre, que nunca fue de los que elogiaban con generosidad, había dicho que actuaba y luchaba con una destreza extraordinaria. Cersei se quedó boquiabierta, olvidando por completo su aplomo habitual, mientras Tywin le explicaba que su nieta y su daga de acero valirio posiblemente le habían salvado la vida. Esa noche no tuvo oportunidad de acostarse con su hermana. Ella estaba furiosa, exigiéndole que hiciera algo contra el plan de su padre de usar a Joffrey como cebo para atraer a los Tyrell a la batalla. Él había prometido hablar con Tywin al respecto, pero sabía que era una causa perdida.
Sería más fácil trasladar Roca Casterly de las tierras del oeste que trasladar a Tywin una vez que su rumbo estuviera decidido. Honestamente afirmaría que lo intentaba, así que se dirigió a la torre de la mano. A pesar de la fuerte guardia, incluyendo al capitán de la guardia personal de Tywin, Vilar, Tywin no estaba allí. Bueno, ¿dónde está entonces? Lord Jaime, Tywin tiene instrucciones explícitas de no ser molestado a menos que haya noticias graves, ni del compartir con nadie dónde está descansando. ¿Pero por qué? No cuestionó las órdenes de Lord Tywin. Jaime suspiró. No era urgente, podía esperar a la mañana. Aún así, era molesto. Finalmente consiguió dormir y decidió hacer el gesto simbólico de pedirle a Tywin que cambiara sus planes por la mañana. Como sospechaba, no había forma de conmover a su padre. La toma de Pulgas fue un asunto bastante sangriento. Con brutal eficacia, los Capas Doradas, junto con los guardia Lannister, acordonaron los barrios bajos. Luego, a punta de lanza, obligaron a miles a avanzar hacia las puertas. Al principio todo salió bien, pero Jaime había oído historias de cómo, una vez que se corrió la voz, la gente se defendió. Lanzaron estiércol y piedras. Algunos incluso tenían arcos. No tuvieron ninguna oportunidad contra hombres con armadura, blandiendo lanzas y espadas, pero la situación se complicó. La sucia calle corría sangre, y no toda provenía de los pobres infelices expulsados. Aún así, no habían desalojado por completo los barrios marginales. Había cientos, si no miles, escondidos, pero se creía que lograron sacar a la mayoría. Jaime se alegraba de no tener que participar. Vivía para luchar, pero no de esa manera. La verdadera lucha comenzaría pronto y estaba deseando que llegara. Había compartido un último beso privado con Cersei y luego él y toda la guardia real restante partieron. La hermana de Jaime se negó a oír hablar de que alguno de ellos se quedara para protegerla a ella o a Tommen. Tommen aún contaba con Gullard Morrigan como su escudo jurado. La Fortaleza Roja también se había engrosado con cientos de guardias de la Capa Roja. Ella estaría a salvo, ahora tenía que asegurarse de que Joffrey también lo estuviera. El perro era el campeón del rey y lo protegería. Al igual que Ser Preston, Ser Mandon y Ser Meryn. Salieron con cierta pompa y solemnidad. Joffrey saludó a la multitud, que observaba en un silencio hosco, aunque aquí y allá algunos proferían buenos deseos. El ánimo en la ciudad era sombrío, pero la victoria significaba la posibilidad de más comida, así que esos gritos de victoria y para que los 7 lo cuidaran probablemente eran sinceros. Jaime cabalgó hasta el campamento principal de su padre. Entre los estandartes de las tierras del oeste, también vio los estandartes de los señores de la marca. El campo de ruiseñores negros sobre amarillo representaba la casa Caron. El relámpago púrpura de Dondarrion. Selmy y Swan también estaban representados. Tywin se dirigió al pabellón de mando, con fácilmente 80 guardias Lannister preparados, con la mirada fija y vigilante. Un poco excesivo. Lord Beric estaba con Lord Bryce Caron. Caron era un hábil justador. Nunca había ganado un torneo en Desembarco del Rey ni en Lannisport, pero siempre que se enfrentaban, Jaime tenía que esforzarse para conseguir la victoria. También estaba con Lord Arstan Selmy, señor de la Sala de la Cosecha. Era más bajo que Ser Barristan, y a Jaime no le parecía muy imponente. Jaime tampoco recordaba la relación exacta entre el antiguo Lord Comandante de la Guardia Real y el actual jefe de la casa. Por último, estaba Ser Gonel Swan, heredero de la casa Swan, quien representaba su casa mientras su padre se había quedado. El contingente de las tierras del oeste era de tamaño similar. Solo Tywin, Kevan, Swift y Serret. Se intercambiaron saludos y asintieron con la cabeza repitiendo su gracia al entrar Joffrey. Abuelo, me decepcionó que no me hubieras traído la cabeza traicionera de mi tío. Tendrás que hacerlo mejor contra los Tyrell. Jaime vio una diversión fingida en los ojos de Beric. El hombre no sentía ningún afecto por los Lannister tras su breve cautiverio. Tywin miró al rey. Mas estará pronto en nuestras manos, su gracia. Desempeñará un papel importante. Nos encontraremos con él justo antes de que entre en el bosque real. Asistirá al parlamento y exigirá su rendición. ¿Lo hará?, preguntó Joffrey. ¿Se rendirá? Tywin negó con la cabeza. No, su gracia, pero es apropiado darle la oportunidad. Cuando inevitablemente decline, vendrá por nosotros. Nuestras fuerzas estarán listas para él en el bosque real. Clegane, cuida de la comodidad del rey. Usará mi tienda personal, como corresponde al gobernante de los 7 reinos. Joffrey frunció el ceño. No debería estar aquí para planificar nuestra estrategia. Será necesario en la batalla, su gracia, así que por favor descanse. Jaime no consideraba a Joffrey particularmente observador, pero incluso él debió de darse cuenta de que lo despachaban.
Una breve indignación se reflejó en su rostro, pero la mirada firme e implacable de Tyrion le impidió decir más. Joffrey se dio la vuelta y se fue. Los Tyrell deben caer aquí. Mi nieto sin duda enfurecerá al patán de Alto Jardín. Así es como nos dispondremos, dijo Tyrion señalando el mapa. Jaime vio que Joffrey se situaría en el centro con los soldados Lannister. Eran literalmente la vanguardia. Le dijeron que le darían el mando en un flanco y a Lord Beric en el otro, con la mayoría de los caballeros. Debería estar con el rey, protestó Jaime. No, tu función es más importante que la de guardia. Clegane y los otros 3 guardias reales te brindarán suficiente protección. Soy el Lord Comandante de la Guardia Real, padre. Fuera, ordenó Tyrion a los demás. Todos se fueron, excepto Kevan y Jaime. Tiene la oportunidad de cubrirte a ti mismo y a nuestra casa de gloria. Si te esfuerzas, te enviaré de vuelta a desembarco del rey para proteger a tu hermana, lo quieras o no. Jaime apretó el puño. Sabía que eso estaba al alcance de Tyrion. Muy bien, pero entonces, ¿por qué lo colocan donde la lucha será más intensa? Necesito que los Tyrell se comprometan. Nuestro centro se derrumbará y se adentrará más en el bosque. Los Tyrell creerán que la victoria está cerca y querrán asegurarse de que el rey no escape. Ahí es donde tú y Lord Beric, en flancos opuestos, atacarán. Nos superan en número, así que no será fácil para ninguno de los dos tener éxito, pero al hacerlo, nuestras reservas, lideradas por mí, también atacarán. En el bosque, su número importará menos, y su esperanza de una victoria rápida se verá reemplazada por enemigos a su alrededor. Jaime previó lo que podía salir mal, pero si cada comandante conocía el plan, podría evitar el pánico tras oír al centro replegarse. Sin embargo, algo no cuadraba. Su padre no le contaba nada. Jaime se volvió hacia Kevan. Este es el plan. El tío de Jaime era más fácil de interpretar que su padre. Kevan entrecerró los ojos. Deberías confiar en tu padre en este Jaime. Esta batalla no será fácil, pero es la mejor opción. Mucho depende del poder de tu cargo. Eres el león de Lannister, que oigan tu rugido. Jaime no iba a obtener más respuestas. Era porque temían que hablara con otros y aumentara la probabilidad de que sus planes se revelaran. Era porque temían que se opusiera y se negara a formar parte de ellos. No lo sabía, y no tenía paciencia para eso. Lucharía y mataría a los caballeros del dominio. Por fin, había llegado el momento de hacer algo que se le diera bien. Jaime sabía que era un guerrero singular en Poniente. Su altura y fuerza eran superadas por un puñado de hombres. Clegane poseía una fuerza que no parecía humana. El jabalí también podía superarlo en fuerza, y sin duda los gigantescos Umbers. Pero más allá de eso, casi siempre tenía ventaja en alcance y fuerza. Si bien algunos podían superarlo en fuerza, nadie podía superarlo en velocidad. La velocidad de su espada incluso había sido comentada por el mismísimo Ser Arthur Dayne. La velocidad y la fuerza también iban acompañadas de una habilidad que dudaba que alguien vivo pudiera igualar, salvo Ser Barristan. Jaime sabía que la edad y las lesiones habían frenado al anciano caballero. Ahora podía con él, podía con cualquiera. No hay nadie que pueda superarme ahora. No era tan insensato como para creer que eso lo hacía invencible en batalla. La batalla requería cierta suerte, y los hombres menos hábiles a menudo atacaban en conjunto contra los enemigos más hábiles. No, él era el mejor, pero aún así podía morir. Jaime no iba a permitir que eso sucediera. Iba a asegurar la victoria y traer de vuelta a Joffrey. Había jurado lealtad a Cersei y ansiaba que su amante le mostrara su gratitud por su éxito. XXXX. Lume estaba feliz de estar vivo, pero algo desconcertado por el cómo. Sabía lo graves que podían ser las heridas en el estómago. Había que tener muchísima suerte y esperar que ninguna parte importante de las entrañas resultara herida para tener alguna esperanza. Y, sin embargo, de alguna manera, a pesar de las afirmaciones del maestre de que tenía el estómago perforado, estaba sano y salvo. Era inquietante. Ahora que tenía mucho tiempo para pensarlo, la última misión de Lady Myrcella no era para él del todo adecuada. No estaba entrenado para esas cosas. Sabía montar guardia y cazar. No sabía tácticas ni estrategia de batalla. Sabía que cualquier plan que ideara no importaba en realidad. Alguien tendría algo mejor. Su preocupación era no fallarle a Myrcella. Ella parecía tener poder incluso sobre la vida y la muerte. ¿Se habría preocupado por salvarlo si no le hubiera sido útil 1 o 2 veces? No queriendo ser completamente inútil, buscó a Ser Gladen. Señor, si tiene un momento, me gustaría preguntarle si tiene algún consejo sobre cómo debería crear un plan para Lady Myrcella. Ser Gladen lo miró y asintió. Creo que quiere que cada uno aporte sus propias ideas, pero puedo decirte lo que probablemente busca. Respiró hondo antes de empezar.
Probablemente quiera saber que también sabemos de los detalles y que también podemos predecir las consecuencias de nuestras acciones y cómo lidiar con ellas. Si decidimos ir al sur, ¿cuánto tardaríamos en llegar a Desembarco del Rey? Si vamos al oeste, ¿el objetivo es alcanzar al enemigo o simplemente hostigarlo? Sí, después de ir al oeste, recibimos noticias de Desembarco del Rey, ¿qué haríamos? Lum solo pudo asentir ocasionalmente mientras Sir Gladen ampliaba su perspectiva. Tendría sentido que ella pusiera a prueba sus ideas sobre estos temas si pretendía que se encargaran de los detalles menores para que ella pudiera ocuparse del panorama general y de los aspectos verdaderamente importantes. Le dio las gracias a Sir Gladen. No quería replicar exactamente sus opiniones y pensamientos. Sospechaba que Lady Mircella quería que cada miembro de su guardia de la tormenta trabajara solo. Antes de darse la vuelta para marcharse, tenía que preguntar una cosa más. La señora Mircella, ¿qué es ella? El caballero de la casa Will ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Es una niña, pero sabe más de tácticas de campo de batalla y de logística, creo que se dice, que cualquiera de ustedes. Y ni hablar de mí, claro. Lucha contra demonios de las sombras, cura gente como yo y es completamente intrépida. ¿Qué es ella? Sir Gladen se enderezó. Es la hija legítima de Robert Baratheon. Posee un intelecto inmenso que asusta, y la audacia para actuar en consecuencia. Tu curación, bueno, no puedo explicarlo, pero puede que sea el favor de los 7. O puede que sea algún arte secreto que encontró en un texto antiguo. He oído que Lady Mircella es una lectora voraz. O quizás el maestre estaba sobrecargado de trabajo y calculó mal su herida. Quién sabe, pero le debemos nuestra lealtad. Por supuesto. Nunca sugeriría nada que no fuera lealtad absoluta. Eso era totalmente cierto. Una vez la había comparado con el extraño, y ese sentimiento no había hecho más que acentuarse tras los últimos acontecimientos. La idea de traicionarla lo paralizaba de terror antes de poder actuar. Dar la impresión de una posible deslealtad sin querer le provocó un escalofrío en todo el cuerpo y un escalofrío en la espalda, a pesar del calor sofocante. Entonces, ¿por qué te preocupas, Lum? Preguntó Sir Gladen. No sé por qué sale el sol cada mañana, pero sale, y me alegro. ¿Por qué deberíamos cuestionar nuestra buena fortuna al servir a una dama que podría ser bendecida por los 7? Basta con que sea capaz y honorable. Lum no estaba acostumbrado a pensar más allá de sus necesidades inmediatas, pero lo que dijo el caballero tenía sentido. No cuestionaba su buena suerte si encontraba una moneda en el suelo, simplemente se alegraba de verla. No importaba cómo ni por qué Lady Mircella era como era, lo que importaba era que ayudaba a su causa y le proporcionaba a Lum beneficios como monedas y un indulto de la muerte. Gracias, señor, sus palabras me ayudaron bastante a ordenar mis pensamientos. Sir Gladen le dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Eres mi hermano de armas y un compañero de la Guardia de la Tormenta. Sé que recompensarás a Lady Mircella por lo que ha hecho por ti, y sé que seguirás sirviendo bien. Lum asintió y salió a dar un paseo para pensar en qué clase de plan se le ocurriría a Lady Mircella basándose en lo que hacía Stannis. No podía creer que pudiera discernir la mente de alguien como ella, pero también sabía que no haría nada tan simple como retirarse a toda prisa a Desembarco del Rey. No, preferiría algo más audaz. ¿Pero qué? Fin del capítulo 37.